Buenos días y bienvenidos a nuestro evento en formato virtual organizado por el Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico en el marco del ciclo de conferencias por los 50 años de su creación. Esta es la 10ª conferencia. El tema de hoy será Comercio y Desarrollo, estándares de sostenibilidad y sus impactos, organizado por el Área de Economía, Negocios y Relaciones Internacionales. Para el buen desarrollo del evento mantendremos las cámaras y micrófonos desactivados mientras se realiza la sesión. Ahora invito a la profesora Joana Camiche Segarra, directora e investigadora del Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico y profesora del Departamento Académico de Economía de nuestra Casa de Estudios. Adelante, profesora Camiche. Buenos días con todos. Muchísimas gracias por estar aquí. Quisiera darles la bienvenida a la 10ª conferencia por los 50 años del CIUP, titulada Comercio y Desarrollo, estándares de sostenibilidad y sus impactos. Esta conferencia ha sido organizada por el Área de Economía, Negocios y Relaciones Internacionales, que es una de las 11 áreas de investigación de nuestro centro. Esta área fue de las primeras áreas de investigación que se crearon en el CIUP en la segunda mitad de los 90, cuando se observó que había varios profesores investigadores que estaban trabajando temas de comercio y relaciones internacionales y podían desarrollar una agenda de investigación valiosa para el país. Los temas de investigación abordados por los profesores del área de Economía, Negocios y Relaciones Internacionales son diversos y analizan los temas desde distintos ángulos, desde una perspectiva no solo pública, sino también privada. Por ejemplo, existen investigaciones relacionadas con el desempeño de las empresas exportadoras en mercados emergentes, análisis sobre cómo la promoción de las exportaciones y el fortalecimiento de capacidades contribuyen a que las pequeñas y medianas empresas puedan dar el salto hacia la internacionalización, considerando sectores como el agroexportador, el de confecciones, entre otros. También tenemos investigadores que analizan las condiciones políticas, comerciales y financieras, e incluso ambientales y manejo de los recursos naturales, por ejemplo, mineros, energéticos, con grandes socios comerciales como China, los países del Asia-Pacífico, Rusia, y con socios más cercanos geográficamente como los países del Mercosur. La importancia de estas investigaciones radica en que analizan y proponen mecanismos para aprovechar de mejor manera los acuerdos que tenemos con estos socios a fin de contribuir al bienestar de los peruanos. De otro lado, la investigación reciente de algunos miembros del área sobre la promoción de los negocios internacionales no solo se circunscribe al nivel nacional, sino que están realizando estudios que buscan generar conocimiento y evidencia sobre los mecanismos que pueden promover el comercio y los negocios internacionales a un ámbito más regional, local. Esta es una perspectiva novedosa pero importante, porque permite orientar a los tomadores de decisión sobre políticas y mecanismos que pueden implementar con los recursos económicos y legales que ya cuentan, y que se pueden traducir en beneficios para los pobladores de las regiones y los distritos en cuestión. Este es un tema poco explorado en la investigación económica y social en el país, pero que es muy necesario abordar. Con el importante número de tratados y acuerdos regionales y bilaterales con los que hoy cuenta el Perú y que se han venido diseñando e implementando en los últimos 30 años, contar con un área de investigación en economía, negocios y relaciones internacionales es vital no solo para nuestro centro de investigación, sino también para el Perú. Dado que estos acuerdos internacionales involucran un conjunto de beneficios para las empresas nacionales, pero también un conjunto de responsabilidades para con las entidades de los países involucrados, es de vital importancia contar con investigación académica que pueda medir con objetividad los beneficios y costos que tales relaciones nos generan. En un mundo cada día más globalizado, la pregunta no es si debemos tener o no una política de apertura, sino más bien las preguntas que debemos responder desde la investigación es de qué manera podemos obtener las mayores ventajas de este entorno global, pero considerando los beneficios y costos económicos, sociales y ambientales que generan estas relaciones y acuerdos internacionales. En ese sentido, las presentaciones que hoy escucharemos buscan justamente analizar el comercio internacional con un lente más amplio, donde la sostenibilidad ya no es un elemento aislado o adicional que se puede o no incorporar, sino más bien es hoy un elemento fundamental que identifica los acuerdos comerciales modernos, donde se requiere un balance para alcanzar el desarrollo sostenible.
Muchas gracias a los conferencistas que hoy nos acompañan, Jean-Baptiste Belú y Santiago Fernández, así como al equipo técnico organizador de esta conferencia, conformado por las profesoras Mercedes Arauz y Katy Rubiños, del área de Economía, Negocios y Relaciones Internacionales. Muchísimas gracias nuevamente a todos los presentes por estar aquí el día de hoy. En este momento quisiera darle paso a la moderadora del evento, la profesora Mercedes Arauz, que es investigadora del CIUP y profesora de la Facultad de Economía y Finanzas de la Escuela de Gestión Pública de esta misma casa de estudios. Adelante, Meche. Muchas gracias, Joana, por la presentación. Es para mí un tremendo honor estar en esta conferencia y de moderadora. Mi suerte de haber estado en el CIUP por muchos años ya, si bien entrando y saliendo por haber estado en la función pública, me permite contarles un poco ya de manera más simple cómo ha sido este desarrollo. En los 80s, cuando yo era todavía estudiante en la Pacífico y trabajábamos algunos temas de desarrollo en la gestión pública, sobre todo, comenzamos a hablar realmente de los temas de política comercial en el CIUP. Hicimos un trabajo en particular sobre temas relacionados a los subsidios aparentes que tenía el Perú, por ejemplo, con el CERTEX en aquella época, una herramienta que tenía el Perú de promoción comercial, dada la crisis que teníamos, donde éramos muy proteccionistas y buscábamos salidas para comenzar por primera vez a mirar el tema exportador. Si bien el instrumento no era el óptimo, por lo menos hicimos estudios alrededor de cuáles eran los impactos de aquellos instrumentos. Más adelante, profesores como el profesor Boloña hizo un trabajo muy profundo de análisis de cómo era la política comercial del Perú, la historia de la política comercial del Perú, y creo que fue muy valioso porque nos daba un pie para ver cómo podían venir las reformas, y que de hecho sucedieron durante los 90, de una inmensa apertura, profunda apertura comercial, luego de años de haber vivido dentro de la cápsula de un proteccionismo extremo. Comenzamos a participar mucho más en el mundo multilateral, en particular dentro del marco de la OMC, de lo que fue la formación de la OMC con la Ronda de Uruguay. Y el Perú estuvo ahí contribuyendo, y el CIUP en particular, contribuyendo con investigaciones en la materia. Hemos avanzado, y fue, como tú dijiste, Joana, una de las primeras áreas que comenzaron a desarrollarse con pequeñas investigaciones alrededor de este proceso de inserción internacional. Primero con nuestros acuerdos ya vigentes, como la Comunidad Andina, y nuestra mirada hacia el ALAD y otros tipos, o el ALAD, y luego, para poder mirar cómo estamos integrándonos. Pero luego ya empezamos a pensar y a contribuir en la agenda pública de comenzar a plantearnos si podíamos o no podíamos participar en los tratados de libre comercio y sus posibles impactos. Todavía mirándolo desde las políticas comerciales más tradicionales, sin embargo, comenzamos a mirar el tema, y es cierto que vimos en algunas la posibilidad de unir áreas, ¿no? En las áreas de recursos naturales y ambiente, para mirar el tema junto con el área de negocios internacionales, economía internacional y relaciones internacionales, mirar cómo juntamos y trabajar juntos. Pero todavía el tema seguía como un poco aislado, como sabíamos que podíamos contactar, pero no lo hacíamos en ese espacio. Algunos de nuestros investigadores, me incluyo, hemos estado en la función pública y hemos puesto la agenda a partir de nuestros estudios y de nuestro trabajo. Es ahora que retorné y me siento muy contenta de que puedo trabajar con colegas como Katy, que ya la conozco muchos años. Ella no solo ha sido una profesional surgida del CIUP, sino que también ella ha generado trabajo en el sector privado para impulsar una agenda comercial mucho más completa, más amplia, con criterios de desarrollo más claros. Entonces eso también contribuye a esta colaboración público-privada, academia, para el desarrollo del país. Es así que también tuve la suerte de ser invitada por Santiago Fernández a participar activamente en un tema que todavía es nuevo para nuestro país,
que es el tema de los estándares de sostenibilidad que vienen más bien del sector privado, es decir, todos estos pedidos de certificaciones a los productos y servicios que ofrecemos en temas de impactos sociales, ambientales y económicos. Y eso es muy importante. Creo que tenemos que usar las tres patas del concepto de sostenibilidad, porque muchas veces pensamos solamente en la parte ambiental o solamente en la parte social y nos olvidamos de los posibles impactos económicos que pueda tener, sobre todo con las poblaciones vulnerables. Los estudios que está desarrollando Naciones Unidas en este respecto creo que son muy valiosos y nos impulsan a pensar en cómo contribuir a medir cómo el sector privado puede ser un sector que pueda a la misma vez generar encadenamientos importantes, pero como digo, a la misma vez la posibilidad de un desarrollo sostenible para aquellos pobladores que están fuera de ese marco. En la agricultura, en espacios como la minería, el caso del oro es un caso importantísimo donde tenemos que vigilar la trazabilidad por sus impactos ambientales, sociales y económicos, como digo. El caso de la pesca, sectores exportadores muy fuertes del Perú y que podrían realmente tener buenas implicancias en ese tema. Y eso hay que medirlo, eso hay que investigarlo. Y Jean-Baptiste también lo conocí porque hemos estado trabajando con LSE, la London School of Economics, toda una agenda de investigación también interesante de cómo se está comportando el sector público frente a estos tratados internacionales en sus requerimientos de sostenibilidad ambiental. Creo que es valiosísimo ese tipo de trabajo que investiga a fondo las nuevas tendencias en los tratados comerciales, ya incorporados en el accionar público. Y qué impactos podrían tener y cuánto realmente está generando mejoras en la sostenibilidad de los países del sur, de como suelen ser llamados, versus las posibilidades de que puedan convertirse en una barrera comercial, que ese es un tema también que hay que trabajar con mucho cuidado. Frente a esto, Katy y yo conversamos muchísimo y dijimos, esta es una agenda muy interesante que Perú todavía no está entrando con detenimiento. Y es por eso que quisimos pensar que este evento, este webinar, podría ser como el inicio de un derrotero de investigación para el CIUC y para el Perú, que creo que es de mucha relevancia para nuestros estudiantes y para obviamente ver los impactos que se pueden tener en nuestro país. Yo estoy muy contenta de estar de moderadora. Les invito a todos a que participen y que pongan sus preguntas en el chat para poderlas recoger. Y como digo, vamos a tener estas presentaciones que creo que son de mucho valor e innovadoras para lo que realmente estamos viviendo. Nos llaman la atención para cambiar la agenda de la discusión a temas de fondo, como es el tema de un comercio que brinde desarrollo a través de una mejora de la agenda de sostenibilidad a través del comercio. Creo que hay una oportunidad aquí. La OECD nos invita a ser parte ahora de un proceso de incorporación, pero que va a requerir mirar estos temas, por ejemplo, con detenimiento y, por lo tanto, tenemos que trabajarlo. Es por eso que me da un gusto inmenso presentar a nuestro primer expositor, Jean-Baptiste Boileau. Es profesor asociado de estudios americanos en la Universidad Sorbonne Nouvelle de París. Su investigación se centra en las relaciones entre el Estado y el mercado, la política comercial y los debates sobre globalización en los Estados Unidos, sobre todo, pero también ha trabajado temas con la Unión Europea. Es consultor externo de acuerdos comerciales de la Unión Europea para la Dirección General de Comercio de la Comisión Europea y nos va a hacer una presentación que ha realizado recientemente con London School of Economics Consulting y que ha logrado, creo yo, tener un análisis bien interesante que incluye a nuestro país como parte de su paquete de investigación. Jean-Baptiste va a hacer su presentación en inglés, pero por favor envíenos las preguntas en español para conversarlas y tenerlas. Él nos entiende, pero lo que creo que es importante es que pueda hacerle más fácil su presentación en inglés ahora. Muchísimas gracias. Merci beaucoup, Jean-Baptiste. Go ahead.
Your microphone, Jean-Baptiste. Ok. Sí. Muchas gracias. Buenos días. En primer lugar, quisiera agradecer a Mercedes y Katy y todo el mundo al SUP por su invitación. Y quisiera también disculparme por no dar mi presentación en español, porque el tema es un poco demasiado complicado para mí y requeriría un poco más, más preparación para presentar en español. Entonces, hablaré en inglés y gracias por su comprensión. Okay. Here we go. All right. Can you see the screen now? Yeah. Okay. All right. So I'm going to talk about new trends in trade and sustainability. Now, as Mercedes mentioned, the term of sustainable development has a long history, has multiple meanings. So I'll be looking more at contemporary interpretations and looking more at the public policy dimension, focusing on the EU, the US, first of all, I would say, but also drawing from insights from other countries as well. So this presentation draws from the 7-country comparative study on so-called TSD approaches, so trade and sustainable development approaches, where that I coordinated for LSE Consulting with a group of about 10 researchers, looking at the US case, Canadian case, EFTA countries, so mostly Switzerland, but Switzerland being part of EFTA, so-called EFTA countries, so European Free Trade Association countries. It represents the EFTA model. Australia, New Zealand, Japan, and Chile. Today, I have 20 minutes. I'll focus mostly on the US and EU models, but I'll draw also, I'll say a few words sometimes on Canada or New Zealand or Chile. In that study, as you mentioned, Mercedes, I also wrote the case study of the US-Peru FTAs, so free trade agreements, annex on forest governance, that I think was a very practical example of how to implement trade and sustainability provisions and how do they work in practice, how the US government has tried to improve its model, but with its own faced a number of hurdles along the way. And I'll also draw on my experience with LSE Consulting, a number of impact assessments that we've conducted together, and mostly EU, Mexico, EU, Mercosur, I think that are relevant. I also worked on other ones, but I think these were very interesting in terms of our consultation strategy, but also in terms of the debates that they raise in the EU, especially the EU-Mercosur FTA. And then various projects on inclusive and fair trade policies. I'm working on a book project on inclusive trade in US trade policy. The questions I want to ask now are, what are the current trends in trade and sustainability policies, I would say? So again, from a policy standpoint, and I think there's great potential for cross-fertilization with NGOs, with the private sector, and that's what I'm trying to do at Sorbonne Nouvelle with different students working in companies, with LSE and with various projects. But I think there's a great room for or great opportunities with collaborating with your university as well. So I hope this is the beginning of a dialogue and future cooperation. And then the question that I thought, and we discussed when we had a little chats the other day, was how can countries of the South or so-called South leverage their inputs in negotiations and implementation by really understanding what's going on at the moment. So to illustrate this, I'll start with common trends in trade and sustainability that are common to, I would say, the countries that we've studied in the North, the so-called North, although the North-South divide is something we could discuss as something that's not entirely satisfactory, and I understand that.
So first, one major development is the ever broadening scope of social and environmental provisions in trade agreements, and that fact that they've taken increasing room or an expanding scope. You see this in labor rights provisions. Now, initially, they were more focused on core ILO conventions, the fundamental conventions like rights of freedom of association, collective bargaining, non-discrimination, forced labor, child labor, etc. Now, FTAs have started to venture outside to go beyond the scope. Canadians are very adamant about going beyond the ILO framework. Americans have also embraced new provisions like right to strike abroad, maybe not at home, but at least abroad, migrant workers' rights, indigenous rights. So a lot of new provisions that didn't used to be in FTAs, I would say even 10 years ago. Similarly, in the environmental sphere, we've witnessed the proliferation of climate change provisions, even carbon neutrality commitments most recently, maritime resources, biodiversity, sustainable food systems, animal welfare, so a broad variety of provisions whose enforcement obviously is under question, and we'll talk about enforcement and implementation, but at least when it comes to the scope, a clear expanding scope in both social and environmental realms. The second key development to me is what I call the trade enforcement turn. The fact that populism on the one hand, so more nationalists, and on the other hand, trade contestation from both sides, conservative side, but also progressive side, have led to a more assertive discourse when it comes to trade, liberalization, and globalization, especially towards China, but not only, also with competing countries. Okay, so that means that the debates on trade policies and how sustainable they should be has shifted from not only the negotiating stage, but also the implementation and enforcement stage. So trade policy throughout the whole process, which I think creates a lot of opportunities for a lot of actors. The illustration of this in the EU is a reform of the trade defense instruments, the creation of the Chief Trade Enforcement Officer, Denis Redonnet, in charge of enforcing market access provisions, but also sustainability provisions. And actually, I don't know if you followed, but the first trade and sustainability case that has been submitted actually focuses on workers' rights in Peru in the mining sector. So that's interesting. Secondly, in the US, the creation under the Obama administration of the Interagency Center on Trade, Implementation, Monitoring, and Enforcement. And I don't mean to bore you with all these, obscure institutions. What I mean to show is that these, I think, epitomize or incarnates this new emphasis on implementation and enforcement. So what happens once these FTAs enter into force? The third development is what I would describe as the de-FTAization of trade policies. So sorry again for the jargon. What I mean is that I feel like the EU, the US, and other countries are shifting away from an FTA-centered trade policy where FTAs used to be the primary objectives or the primary policy instrument. And now we see a diversification of trade policy tools. In the US, actually, FTAs have become very toxic politically. So they've started, over the past 10 years, they started to talk about partnerships like TPP or TTIP. Then they talked about, instead of talking about NAFTA, they rebranded it as the USMCA. And then the recent agreement with the Pacific is called an economic framework. So trade agreements is no longer trendy, but I think it's not just about rebranding. It's also, administrations have found that maybe these trade agreements are too ambitious, and then maybe they should focus on sectoral agreements like the
US-Japan digital trade agreement, or certain what a colleague calls mini deals or executive agreements. That may not be subject to as much democratic scrutiny, but that's another issue. In the EU, we've also witnessed a rising number of autonomous measures focusing on forest governance, corporate sustainability, due diligence, carbon border adjustment mechanisms, conflict minerals regulation. There are many others, but what I mean to show is that these initiatives are perhaps less ambitious than FTAs. They serve a different purpose. They are either focused on sectoral issues or sustainability issues. Okay, so that's another a wider range of trade policy instruments. And then the fourth development is a shift from trade negotiations that used to be an exclusive club of trade negotiators, and then maybe Mercedes and Cathy could comment on that, to an inclusive form of inclusive trade. Everybody's talking about inclusive trade. Everybody's creating research centers or many people are creating, many universities are creating research centers on inclusive trade. So this has become a buzzword. It's not clear exactly what it means, and I think we need to conceptualize this. But in policy terms, I've witnessed this, we've witnessed this in the interviews that we conducted. Canada really wants to make the trade policy process more open, more transparent. It wants to include certain segments of the population that used to be marginalized in negotiations, like indigenous populations, women's groups, small and medium enterprises. We could also talk about other segments of other actors like provinces or subnational actors. So that's an interesting development to me. Now, how has this translated into practices? I've already given you examples about the broad trends. I'll focus more now on EU and US, on the EU and US approaches. Starting with the EU, that has been tried to review the way it implements its sustainability clauses for the past 2 or 3 years, and so launched its so-called 15-point action plan that had 4 priorities, 4 pillars, working together. So instead of working in silos, enabling enabling in civil society, including enabling civil society, including the social partners to play a greater role in implementation, delivering tangible results, and then communicating better, okay, with more transparent processes. Now, in June, after the study that we released, so our study was commissioned by the European Commission's DG Trade, and was supposed to inform. Now, as you know, the process is very political because you have input from national governments, from the European parliaments. DG Trade has its own agenda. Civil society mobilizes to push for things. So we represent only, one actor in this, and our study was commissioned by the European Commission. So I'm not, naive enough to think that we had a tremendous impact on the reform. But here's the communication plan and what's it's achieved, I think, in line with its objectives that I cited before. So they released a communication is the basis for discussion with Parliament, but I think is quite promising in several regards. And here are the changes that are under discussion. With regard to implementation, they keep emphasizing cooperation and talk about third country engagements. They still want to use the so-called DAGs. For those of you who are not familiar with this, these are domestic advisory groups. So if there's an FTA between the EU and Peru, for example, the EU will form its DAGs, so drawing on civil society representatives, and then they will discuss how to enforce or implement the sustainability chapter, and they expect Peru to form, to draw on civil society to form DAGs, okay?
The second point about implementation is a tailored approach to country-based sustainability priorities. So yes, a very broad scope, but really an emphasis on country-specific priorities. And I think that's where also countries like Peru and other emerging economies can have some leverage, I think. And we can discuss this later on. Delivering is also another, as I mentioned, a priority. So how do they intend to do this? Roadmaps has become a new buzzword. So how will they implement this in practice? Maybe when they sign something. I talked earlier about the annex on forest governance. That was a clear roadmap by the US government, very intrusive, I must say. But that's, I think, what the EU has in mind, maybe less forceful, but at least in cooperation with other countries. Increasing trade capacity building, that's also an interesting sign. We will see if this, this follows with real budget commitments. And then coherence with other autonomous measures like the ones I cited earlier, like on forest governance, etc. So I think there's also interesting things to think about here. And then finally, collective monitoring. So not monitoring the implementation of agreements, not just through DG Trade's arms, but also EU delegations based in Latin America and elsewhere, the EU Parliament through its commission, etc. And then with the help of civil society. And so the question is, will it be empowered, and to what extent will they rely on local partners? I think that's a big question to me. Finally, with regard to enforcement, the big development is the promise or the commitment to use sanctions as last resort that was distinctive of the EU model, is to stay away from trade sanctions with regard to in trade agreements, in contrast with Canada and the US, who based on our interviews saw the EU model as a very soft, very weak system. So I think maybe the EU took offense, and with this enforcement turn said we need to put sanctions on the table. We may never use them, but we need to show that we mean business, in other words. And then secondly, a more open and effective public submission process. They've been looking at what's been done in the US and NAFTA for a while. And this is something really that they wanted case studies about. So we did 2 case studies, one in Mexico, one in Colombia, showing how other countries like Canada and the US have used public submission processes. And I think this can serve as a new tool for sustainability. I mentioned earlier that the case of the mining sector in Peru is the first TSD case brought to the Chief Trade Enforcement Officer. I think now the EU in the next year is going to try to show that it's doing just as much as the US model or the Canadian model. So I think if there are, representatives of NGOs here, I think this is your moment to collaborate with European NGOs and to push for cases in whatever country where the EU has an agreement. Just food for thought. Okay, just a few words about the US model. Right now, it's all about the USMCA, so the new US-Mexico-Canada agreement. I'll go quickly over the developments because I know I'm running out of time. First, enforcement at the facility level, so company level. I think that's a very interesting move. That was already the case with the US-Peru FTA, but that's it. So they built upon this model for the new NAFTA. And I think this makes a difference because it alleviates the tension between the two countries. Now they go directly after the company. And so it's not a diplomatic conflict. And I can see some of this trend taking place with due diligence and corporate social responsibility initiatives in the EU and elsewhere. So I think that's an important trend as well. Big move as well in the US case, burden of proof is on the defendant, not on the plaintiff. And that's a big change from a legal standpoint, because that means that if unions bring a case, the company has to show that they're not violating labor rights. Whereas before it was NGOs having to show not only that there were workers' rights violations, but also that this had
an impact on trade, which was nearly impossible. And that's why all cases failed, including the most prominent case of the US-Guatemala trade and labor dispute. Thirdly, the rapid response mechanism. Rapid, I underline that because they want to show that this is something that is responsive to civil society. They took on 2 cases, quickly solved in 1 year, and everybody was impressed. So I can tell you that when I did interviews on U.S. trade policy as part of my dissertation 10 or 15 years ago, and nobody was happy with the trade model. We did interviews as part of this project, and civil society, trade unions, trade negotiators, even the most, I would say, not radical, but contesting civil society groups in the US were very happy with the new development and praised the rapid response mechanism. So I was very interested, and I'm looking forward to see the developments. And then finally, I must say there's a large focus or overwhelming focus on freedom of association and collective bargaining that shows also a US prism and a form, I would say, of not colonial, that might be not the term, but clearly a North prism that is not applicable at home, only in other countries. And so I think it's something we can discuss in discussion. Beyond the USMCA, importance of pre-ratification processes for the US model, Peru, Mexico, that will be the case, I think, for future trade agreements, even sectoral ones. And sectoral agreements are now tainted or constrained by geopolitics, and think China and US-China trade rivalries. Okay, just a few words of conclusion, and I apologize if I'm being too long. I'll just finish in a few points. So sustainability, as I showed, has become a crucial pillar of trade policy makers in the EU, the US, Canada, and we could discuss other models as well. But its implementation is also shaped by other objectives like nationalism, populist politics, geopolitics, now with the Russian invasion of Ukraine, with US-China rivalry. And so the key challenge is to make sustainability a matter of partnership and not a top-down agenda imposed by countries of the North. And so I think understanding the frame and the context of TSD approaches is crucial to empower governments and civil society in the South. And here are a few things I can think about, but I've already alluded to other things. The public submission processes in the EU, that is in the process of being reformed. So I think there are here opportunities for Peruvian NGOs or NGOs from other countries to make their own government accountable using what some sociologists have called the boomerang effect. So going through the EU trade government to press their governments to implement these. Trade and capacity building, there are promises on the table, so I think countries could all, like Peru, who is an FTA partner of the EU, could say, look, you've promised trade and capacity building. Now we are waiting for you to help us finance these programs against deforestation, for sustainable agriculture, etc. Using the help of EU delegation that can be an ally, that know the situation on the ground and that have maybe a larger network of civil society stakeholders than DG Trade may have, certainly. And then relying also, leveraging the role of international organizations. If you want to read more about this, this is something that we discuss in the reports. I can add the link. This is also something that we'll focus on at the WTO Public Forum. And I think they will have online sessions. I'm not sure. I need to check that. But anyways, thank you for your attention. And I look forward to hearing the next presentation and the discussion. Muchas gracias, Jean-Baptiste. Thank you very much. Es muy importante lo que nos has planteado. En el caso de Perú, la implementación de los tratados tomó mucho tiempo, fue difícil. En particular el tema forestal, lo negocié yo. Fue todo un anexo complejo
con muchos juicios de valor que hacía imposible su correcta implementación, pero a la misma vez teníamos que ponerle énfasis a los recursos económicos que había que ponerle para el desarrollo, las instituciones que teníamos que crear, como por ejemplo el CERFOR o SINFOR, y el compromiso realmente del país para que esto funcione. Todavía es muy débil, hay mucho trabajo por hacer en ese espacio, porque las propias instituciones no comprenden el valor que significa de su trabajo para lograr un acceso al mercado adecuado y a la misma vez tener los mejores impactos en el cuidado del bosque, en nuestro caso. Pero creo que por ahí hay un área de trabajo importante en la cual nos tenemos que meter a trabajar fuertemente. No solamente es este capítulo, es todos los compromisos ambientales, con la Unión Europea también lo tenemos. Y como bien lo dijiste, el tema de la cooperación y el partnership, este espacio de ser socios para mejorar las capacidades locales es muy importante. Sin más, me paso al siguiente expositor, un gran amigo, Santiago Fernández de Córdoba, de Naciones Unidas. Es un economista muy experimentado y autor de publicaciones sobre política comercial desde hace más de 20 años casi. Tiene más de 2 décadas trabajando para Naciones Unidas, donde brinda asesoramiento sobre políticas públicas en asuntos internacionales que aspiran a lograr un comercio inclusivo, un desarrollo sostenible y oportunidades para los países en desarrollo. Es coordinador del Foro de Naciones Unidas sobre estándares de sostenibilidad y es el que nos ha motivado muchísimo en este tema de meternos en la agenda de sostenibilidad y comercio con más énfasis en los años recientes. Gracias, Jean-Baptiste, por compartir el estudio también. Muchísimas gracias. Y le doy la palabra a Santiago, como digo, un amigo de mucho tiempo y que su interés por Perú es real, lo he visto trabajando acá también, así que estoy segura que compartirá con nosotros su conocimiento y experiencia. Muchas gracias. Muchas gracias, Mercedes, por esa gentil introducción, realmente muy amable, y también muchas gracias al Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico por la invitación, a Katy y a la profesora Joana también por la invitación. Para mí es un gusto estar aquí, como tú bien dices, es realmente, el tema es fundamental, y el tema es fundamental, como lo vemos nosotros en Naciones Unidas y como lo veo yo, también para países como Perú, porque realmente el Perú, en cierto sentido, es un país que tiene una tremenda realidad de exportadora del comercio exterior importante, dada la importancia que es para la economía peruana. Entonces, por esto los temas del comercio internacional y además la importancia del Perú dentro de la sostenibilidad, ya no diría solo del mismo Perú, sino regional y mundial, es importante. Entonces yo creo que por eso tiene que ser un socio, y es un socio muy relevante dentro de lo que se trata del comercio internacional y la sostenibilidad. Y creo que lo que tú estás tratando de hacer en Perú, de llevar estos temas a la agenda de las políticas gubernamentales y a las discusiones académicas, es fundamental, porque tiene que ser así, tiene que ser no solo un tema que es marcado por el norte, como lo dicen algunos, sino tiene que ser también un tema de conocimiento, y más allá de lo que puede ser las demagogias o las filosofía, si esto es bueno o es malo, es una realidad. Entonces, al ser una realidad para la existencia o el modo operandus de mucha gente en el Perú, pues tenemos que manejarlo desde un punto de vista académico. Y eso es un poquito lo que se va a tratar mi presentación también, y tratar de darles un poco de información al respecto. Bueno, para solo aumentar un poquito, yo sí soy un economista de Naciones Unidas, trabajo para la Conferencia de Naciones Unidas para el Comercio y Desarrollo, que está basada en Ginebra. Es el organismo de Naciones Unidas que se encarga sobre temas de comercio y desarrollo y globalización, y coordino el programa de Naciones Unidas para lo que son los estándares de sostenibilidad, que es la plataforma UNFSS, que tú gentilmente, Mercedes, has aceptado de ser co-chair
de nuestro board académico. Entonces, para nosotros es realmente un honor y un gusto tenerte, contar con tu experiencia dentro de, creo que un grupo de 25 académicos a nivel mundial que están avanzando la agenda de sostenibilidad dentro de lo que es el marco internacional. Y yo quiero también compartir mi presentación, sé que el tiempo es limitado, entonces trataré de ser un poquito al grano, pero yo creo que es importante darles algunas reflexiones al respecto. Si me puedes comentar si se ve bien la presentación, porque tengo aquí, espérame, veamos un ratito, share. Tal vez ahí. Sí, ya se ve, perfecto. Ahí se ve perfecto, ¿correcto? Sí. Entonces, básicamente un poquito adelantarles que lo que yo quiero es continuar un poco las reflexiones que hemos tenido con Jean-Baptiste sobre la importancia del comercio dentro de lo que es el desarrollo sostenible y entrar más en concreto en lo que son las certificaciones de desarrollo sostenible o lo que son los estándares, que es un mecanismo un poco innovador dentro de lo que son las políticas comerciales en cuanto al manejo de lo que son los flujos comerciales entre los distintos países y las cadenas de valor. Y yo creo que es importante esto porque, y esto es un poquito lo que quiero anotar y que quede el mensaje, hoy por hoy el comercio, si bien es cierto, tenemos los acuerdos comerciales entre los distintos países y tenemos las políticas tradicionales que pueden ser los aranceles o las medidas no arancelarias o los subsidios, hay otras maneras que el comercio se está regulando y entre los distintos países, sea el sector del sector privado o con las implicaciones que puede llevar a cabo a los gobiernos, que es a través de lo que son las certificaciones de desarrollo sostenible. Entonces, esto tiene un impacto muy trascendental dentro de la política comercial o la integración de los países en el comercio global y también tiene unos ciertos beneficios que hay que analizar en cuanto a la agenda de desarrollo sostenible de los países. Yo me quiero basar en dos publicaciones que las hemos sacado en los últimos 2 años. Una se llama Better Trade for Sustainable Development, que la profesora Mercedes tuvo la gentileza de lanzar el año pasado, que toca en estos temas sobre tener un mejor comercio para el desarrollo sostenible, y otra publicación que la vamos a lanzar en octubre 26 sobre las implicaciones de las certificaciones de desarrollo sostenibles privadas en los países en desarrollo, que nosotros la llamamos el UNFSS Flagship. Entonces, el día de hoy les estoy presentando un poquito algunas reflexiones al respecto que les pueden ayudar a ustedes a tener algunas ideas. Lo primero, bueno, es nosotros ya sabemos que el comercio es un tema muy importante para el desarrollo económico y social de los países. Nosotros podemos analizar distintos casos donde ha habido un impacto positivo dentro de lo que es el desarrollo económico de los distintos países a través de las últimas décadas, dentro de lo que es el proceso de integración dentro de la economía global. Y esto es algo que está reconocido también en la Agenda 2030 dentro del contexto de Naciones Unidas. Ahora, sí es verdad que en este proceso de globalización hemos tenido algunos desajustes en cuanto a las externalidades que puede representar el comercio. Y esas externalidades, o por decirlo así, también efectos que podríamos manejarlos, pues está el medio ambiente, están las políticas sociales, que puede incluir el tema de los derechos de los trabajo infantil, o puede incluir temas sobre sociales, sanidad y cosas de estas, y otro tipo de externalidades que pueden ser el cambio climático, la deforestación y cosas de estas, que de alguna manera y no las hemos venido manejando tan bien dentro de la agenda comercial, pero que hoy por hoy son parte de los temas comerciales. Y esto es un tema fundamental para los países en desarrollo, y en el caso del Perú más, porque los países en desarrollo, si bien es cierto, son los que exportan los commodities, por decirlo así. Exportamos parte de las materias primas que luego vienen procesadas a través de las cadenas de valor nosotros somos parte fundamental de cómo las cadenas de valor a nivel internacional se vienen manejando. Y entonces, en las cadenas de valor
a través de distintas políticas, uno puede manejar cuál es el impacto en el desarrollo sostenible de los países en desarrollo, como puede ser el Perú o el mío, en el caso, para los que no sepan todavía, soy ecuatoriano, entonces no queda muy lejos, es decir, tenemos una agenda comercial parecida, bastante en común con el tema del Perú. Entonces, las cadenas de valor y su impacto en el desarrollo social, económico y ambiental del medio ambiente de nuestros países es fundamental. Lo que esta slide refleja es un poquito lo que ustedes ya conocen muy bien, que hoy fundamentalmente el comercio global se maneja a través de las cadenas de valores. Se maneja muchas veces en ese contacto que existe entre los compradores y los productores, los consumidores, los productores y los productores a través de lo que son las grandes de cadena de valor. Es decir, cualquier instrumento de política comercial que uno pueda implementar a través de las cadenas de valor va a tener un impacto muy fuerte en todo lo que son las medidas económico, social o medioambientales. Y uno de esos temas es el tema de cómo se ha ido manejando los estándares de sostenibilidad. Y aquí una pequeña paréntesis, estándares de sostenibilidad puede embarcar muchas cosas. Puede embarcar estándares que son voluntarios, que son a través de las cadenas de valor B2B o B2C. Entonces tenemos muchos distintos, por decirlo así, ámbitos de los que son los estándares de sostenibilidad. Pero lo que sí es verdad, como vamos a ver en una de las slides siguientes, son instrumentos muy importantes que pueden asistir a lo que son los cambios que pueden llevarse a cabo a través de las cadenas de valor. Bueno, aquí ustedes tienen una especie de gráfico en que les refleja muchas de esas certificaciones o labels que probablemente ustedes están muy familiarizados en la vida diaria y que son fundamentalmente un nexo que existe entre el consumidor en los países en desarrollo y los productores en los países, el consumidor en los países desarrollados y el productor en los países en desarrollo. Es el nexo de esas certificaciones que tienen a través de las cadenas de valor y cómo algunos de ellos pueden tener un impacto dentro de la sostenibilidad o por lo menos tienen una especie de, se adjudican un cierto beneficio a la sostenibilidad. Y un poquito ese es el rol que nosotros tenemos en nuestro trabajo de la plataforma de UNFCCC sobre tratar de dar un poco más de transparencia a este tipo de instrumentos que hoy existe. Aquí les doy una especie de las características fundamentales de lo que son estas certificaciones voluntarias, que probablemente ustedes ya las conocen, pero desde un cierto punto de vista, pues son estas certificaciones, estos estándares, que incluyen otro tipo de parámetros, como pueden ser los derechos humanos, pueden ser los derechos de los trabajadores, pueden ser los derechos en cuanto a la seguridad laboral, puede también tener impacto sobre el medio ambiente o las relaciones o la utilización de los terrenos o de los bosques, y tiene una serie de características, ¿no? Las características están descritas abajo, pueden representar un valor un poco agregado en cuanto al precio. Lo que sí es la verdad es que representan de facto un acceso al mercado. Y yo creo que y para conectar esta filmina con la presentación de Jean-Baptiste, yo creo que va más allá, porque hoy por hoy ya no es de facto. Hoy por hoy, si uno analiza los acuerdos comerciales, como puede ser el acuerdo de EFTA con Indonesia, de Suiza con Indonesia, ya incluye ciertas cláusulas que hacen referimiento a estas certificaciones. Entonces, hoy por hoy encontramos que tiene una relación muy directa con los acuerdos comerciales entre los países. En la siguiente slide, pues bueno, nosotros analizamos cómo estas certificaciones tienen una relación con lo que son los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, y obviamente aquí estamos analizando un tema de diseño más que de implementación, es decir, cómo vienen siendo diseñadas y más allá de lo que puede ser la implementación. En las siguientes slides, al final de mi presentación, se podrán dar cuenta que una cosa es el diseño y otra cosa es la implementación, y donde puede haber una cierta diferencia en cuanto al impacto de estas certificaciones. Me voy a saltar las slides sobre lo que es UNFCCC, porque creo que, bueno, está la información en internet, no necesitan saberlo, pero nuestro trabajo se basa fundamentalmente en incrementar la transferencia sobre el impacto de estas certificaciones
para las oportunidades de desarrollo de los países en desarrollo. Trabajamos en distintas áreas y tenemos distintos productos. Y yo lo que sí quiero mencionar es que esto es un tema que ha sido llevado a Naciones Unidas por sus países miembros. Es decir, es un tema de las certificaciones privadas que no es discutido dentro de la OMC, no es discutido dentro de los acuerdos, un poquito así. Y algunos países sienten la necesidad que necesitan el apoyo de instituciones como la UNCTAD para poder esclarecer un poquito cuáles son las implicaciones de estas certificaciones. Por eso es un poquito demand driven, si lo queremos referir así. Y bueno, ahí está una serie de estudios que hablan sobre este tema, que están publicados y se encuentran en el internet, que les pueden dar mayor detalle al respecto sobre lo que son las certificaciones. Y yo ahora quiero avanzarles algunos de los temas que tocamos muy brevemente, porque creo que es una presentación solo de introducción, sobre lo que nosotros tocamos en la quinta edición de nuestro informe, que se va a lanzar en octubre, lo vamos a lanzar en Bélgica, en Bruselas, y en el cual también la profesora Mercedes también ha contribuido con varios aciertos en distintas partes del estudio, dándonos su visión, la visión un poquito de alguien que ha estado en el policy making de un país en desarrollo, y creo que es muy bueno porque lleva un poquito a marcar el tema de cuáles son las oportunidades y los desafíos de los países en desarrollo en todo este tema, y busca basarse sobre la investigación académica. Nosotros tenemos a 12 académicos que nos han contribuido en este estudio, que lo tengo acá, y que realmente puede dar más información sobre lo que son las medidas voluntarias, los VSS, y cómo ellos pueden representar algo para el desarrollo de los países menos avanzados o los países en desarrollo. Ahí tienen un poco la descripción. Algunos de los mensajes que ahí tenemos es que, bueno, que como ustedes ven, la evolución de los VSS a nivel mundial ha sido exponencial a raíz de los últimos 10, 15 años. En las cadenas de valor ya vieron un poquito este tema, y fundamentalmente el crecimiento ha sido bastante elevado en ciertos sectores como puede ser el algodón, la caña de azúcar, como puede ser el cacao, el té, la palma africana. Un poquito ha habido un poco de decrecimiento en el café, porque el café ha sido uno de los productos que fue certificado al principio del 214, digamos, en la década anterior. Entonces, sí es verdad que tiene ciertas limitaciones, y eso es un poquito lo que voy a hablar en la siguiente slide, pero existe una cierta realidad que esto está, y es una realidad de lo que es el comercio internacional, ¿no? Ahora, cuando uno habla sobre cómo pueden adoptarse estas certificaciones dentro de la cadena de valor, el estudio identifica varios desafíos importantes, y fundamentalmente desafíos que los encontramos en la parte de los países en desarrollo. Uno de ellos es obviamente los costos involucrados, y siempre existe un tema del costo, porque una certificación puede ser cara, y eso ustedes lo deben saber más que nadie. Otro tema es un tema de capacitación, de no tener la infraestructura, de no tener los centros de testing que se necesitan, y una diferencia muy clara en cómo vienen estos definidos en cuanto pueden ser una agenda que no se enmarca dentro de la agenda de los países en desarrollo, ¿no? De ahí nosotros analizamos más concretamente cuáles han sido los impactos de las certificaciones en las últimas 2 décadas en cuanto a los 3 parámetros: el medio ambiente, temas sociales y temas económicos, y un poquito cómo se han sido implementados. Aquí yo creo que es bueno, que no quiero reducir en una slide todo lo que está ahí en el estudio, pero nosotros sí encontramos en ciertos casos impactos positivos en cuanto a las distintas dimensiones de las certificaciones, en cuanto a lo que ellos se adjudican, ¿no? Entonces, estos temas que pueden ser económicos, sociales o medioambientales. Ahora, generalmente puede haber que estos resultados a veces mixtos, es decir, no es clara la evidencia en que siempre consiguen el resultado en cuanto a lo que proclaman. No es tanta la evidencia, porque a veces puede haber resultados mixtos y no se consiguen los resultados que uno quiere. Puede haber distintos trade-offs, puede haber algunos que son mucho más interesantes en cuanto a incrementar los beneficios económicos, pero menos interesantes en cuanto a lo que es el tema del medio ambiental.
Entonces, es importante recalcar que mucho depende de cómo vienen implementados este tipo de políticas a nivel de países en desarrollo. Y también depende mucho del nivel de gobernanza, si queremos determinar esto, de los países, ¿no? Entonces, hay países donde la gobernanza es un poco más avanzada, sin ir más lejos, como puede ser Brasil, que está muy cerca de nuestro continente, y hay otros países, que puede ser en el continente africano, que la gobernanza o cómo funcionan las instituciones es inferior y esto afecta mucho a los resultados. No me voy a extender mucho, Mercedes, porque soy consciente del tiempo y creo que queremos escuchar a Katy. Yo creo que otros de los temas que cubre la publicación que son muy importantes es esto que estaba hablando justamente sobre el tema de la gobernanza que existe en la diferencia en el diseño y en la implementación de los estándares. De ahí un poquito las agendas que puede ser la agenda nacional y la agenda internacional. Yo sé que Perú es un gran país que ha desarrollado muchas certificaciones locales, muchas marcas locales que han podido tener un impacto, pero ¿cuál es la relación entre las cadenas de valor globales? Y por último son los nuevos desafíos que hoy por hoy se presentan en la agenda comercial, que ya oímos algunos de ellos por Jean-Baptiste, pero uno de ellos que hoy por hoy lo vemos muy grande es el tema de la debida diligencia o lo que se entiende en due diligence en materias muchos que va más allá de los derechos humanos. Es decir, cuando ya estas cosas se vuelven, pasan de ser voluntarios a ser un poquito regulatorios. Y esta es la agenda que un poquito está siendo marcada en los países europeos y que Jean-Baptiste ya pudo informarnos un poco al respecto. Entonces yo creo que hay mucha más información al respecto sobre esto dentro en el estudio y que es importante el que tenga interés analizarlo más en concreto. En nuestro estudio lo que sí trata de adelantar un poco son esos desafíos que los países en desarrollo se ven enmarcados en cuanto a que se necesita más transparencia, se necesita más información. A veces un poquito, esto queda un poquito fuera de lo que es la información pública, el impacto y todas esas cosas. Se necesitan unas bases de datos importantes. No sabemos ni siquiera las dimensiones que de las áreas certificadas o no certificadas en muchos productos. No existe estas bases de datos. Es una realidad de mercado, es una realidad de los acuerdos comerciales, pero no existe la información. Y un poquito también vemos que existe una especie de nubulosa de certificaciones en la cual sería interesante fomentar la cooperación, fomentar un poquito el simplificación y lo que se puede ser el reconocimiento mutuo de ellos, siempre teniendo en cuenta que el interés de ellos es el bien y el desarrollo económico de los países en desarrollo, ¿no? Entonces, y de los pequeños y medianos productores. Entonces, en esta política comercial, política que hoy por hoy la tenemos en los mercados, en las cuales se hayan inmersos los países en desarrollo, como Perú, tiene que tener un cierto entendimiento también desde el punto de vista gubernamental y un cierto de la base de la investigación. Por eso felicito mucho la iniciativa de Mercedes y de Katy de tratar de llevar estos temas a la Universidad del Pacífico, que me parece excelente y podamos seguir colaborando próximamente. Mercedes, a ti. Muchas gracias, Santiago, y muy agradecida por la presentación, porque nos muestra cómo el mercado ya está empujando esta agenda. No es solamente un tema de políticas públicas o de intereses de los, digamos, los NGOs, sino esto es un tema que es real. El mercado ya nos está diciendo, oye, esto puede ser un modelo de acceso o no. Y el tema, por ejemplo, Jean-Baptiste desarrolló muy bien en su trabajo el tema de los recientes acuerdos de EFTA, en particular Suiza con Malasia. El nivel de cooperación es muy alto y es muy importante. Quizás podemos en la presentación siguiente, cuando ya entremos a las preguntas, que les pido por favor nos envíen sus preguntas mientras Katy va a hacer una pequeña presentación simplemente y comentarios, ¿no? Katy es investigadora, Katy Rubiños es investigadora del Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico y profesora del Departamento Académico de Marketing y Negocios Internacionales de esta casa de estudios. Es PhD en Sostenibilidad y Máster en Ciencias de la Sostenibilidad por el Arizona State University de Estados Unidos y Bachiller en Economía por la Universidad del Pacífico. Y como dije, no solo tiene experiencia académica, sino que ha estado en el sector privado. O sea, ella ha sido parte de los equipos que conversaban con el sector público para hacer los mejores tratados posibles
desde los gremios empresariales. Entonces creo que su experiencia público-privada y académica es muy buena, y gracias, Katy, por estar acá con nosotros y por haber sido mi partner en este proceso de hacer este evento. Muchísimas gracias. Encantadísima, Mercedes, y muchísimas gracias a ti por tan amable presentación. Igual quiero empezar agradeciendo y felicitando a Santiago y a Jean-Baptiste por la excelente presentación. Ha estado muy interesante, la verdad es que creo que da pie para muchísima discusión. Mi objetivo ahora con esta intervención es más que nada enmarcar, dado que estamos celebrando los 50 años del Centro de Investigación, quería enmarcar estos estudios que hemos escuchado en una agenda un poco más grande de investigación del tema que nos trae, que nos une el día de hoy, ¿no? En comercio y sostenibilidad. Entonces, bueno, quería recordar que es un tema relativamente reciente, ¿no? Por lo que existe un espacio muy grande para seguir haciéndonos preguntas y para seguir entendiendo las dinámicas y la importancia y las políticas que son necesarias para llevar este proyecto adelante, ¿no? Hice un experimento rapidísimo en Google Scholar, incluyendo las palabras comercio internacional y desarrollo sostenible, y vemos cómo es que en un periodo de 20 años, de 1980 al 2000, solamente nos arroja un resultado de 462 estudios, y en los últimos 20 años pues tenemos más de 7.000 estudios. Entonces, el crecimiento, la importancia de las últimas décadas es notoria, ¿no? Pero existen muchas preguntas que aún quedan por resolver. Una data un poquito más rigurosa que mi rápido estudio en Google Scholar, es estudios bibliométricos que existen, pero sobre temas muy puntuales dentro del comercio internacional. Por ejemplo, en este caso, este estudio que les presento aquí, hace un análisis de en la literatura de comercio internacional, cuántos han estudiado lo que es la huella ecológica, o lo que se llama the embodied flows, ¿no? Que hace esta medición de lo que se necesita en términos ambientales o recursos naturales para hacer los flujos de exportación e importación de comercio. Y bueno, no les quiero cargar de data, información, solamente con esta cita puntual, ¿no? En la que dice que antes del 2007 eran muy pocos los estudios que siquiera lo mencionaban, ¿no? Y ha sido realmente desde el 2010, y el time frame, la fecha de estudio solamente incluía hasta el 2016, por eso que dice hasta el 2016, en el que el número de estudios ha crecido bastante rápido, ¿no? Entonces tenemos un ejemplo de cómo es que ya se están incluyendo estos temas en la agenda de investigación de comercio internacional, ¿no? Y por ejemplo, en este caso es solamente enfocado al tema ambiental. Y nosotros sabemos que los objetivos de desarrollo sostenible, o la sostenibilidad, es muchísimo más compleja que eso, ¿no? Hemos escuchado un poco de los objetivos de desarrollo sostenible, que, digamos, el término hacia donde todos estamos dirigidos ahora, incluso en la academia, ¿no? Son 17 objetivos de desarrollo sostenible que incluyen inmensidad de cosas, y que son, digamos, que hace que el tema sea bastante complejo, ¿no? Y no solamente complejo por la cantidad de objetivos que incluyen dentro de esta definición, sino porque además estos objetivos están completamente interconectados, ¿no? Aquí, por ejemplo, en esta imagen les muestro solamente un ensayo que hizo las Naciones Unidas para conectar el objetivo de desarrollo 15 con el resto, ¿no? Entonces, el objetivo no es entrar a detalle y observar dónde están las conexiones y decir si es o no es la conexión adecuada, sino es mostrar la complejidad que representa el estudio de la sostenibilidad en general, y más cuando lo incluimos con el tema de comercio internacional, que es un tema que es bastante transversal a muchos temas de economía y negocios y en la sociedad en general, ¿no? Un ejercicio sencillísimo, porque justamente cuando escuchaba y veía las presentaciones de Jean-Baptiste y Santiago, había muchas conclusiones que resonaban mucho, similares a la investigación que yo he llevado a cabo, ¿no? Y es que tradicionalmente hemos querido buscar la receta, cuál es la solución que nos va a llevar, la política que nos va a sacar de la crisis, o que nos va a plantear la solución, y nos vamos dando cuenta que en realidad esto no existe, que en realidad depende del contexto,
¿no? ¿Y cuál es el contexto? El contexto, pues, obviamente, lo podemos explorar de una manera muy distinta. Discúlpenme que las bolitas son del mismo tamaño, de repente las quieren arreglar de una manera distinta, o poner una bolita dentro de la otra. Pero básicamente el ejercicio que quería hacer en esta presentación es mencionar algunos actores que están involucrados dentro de lo que es el análisis de comercio internacional y sostenibilidad, ¿no? Tenemos al gobierno, tenemos a las empresas, de repente por ahí también podrían estar los inversionistas, las comunidades, que podrían ser indígenas o no, ¿no? Los consumidores, que también formamos una parte muy importante de todo este análisis, los trabajadores, el ambiente, que es un actor bastante grande, y organizaciones internacionales, ¿no? Por ahí de repente se me escapó uno, pero la idea era básicamente enmarcarlos todos, ¿no? Y luego cuando nos preguntamos, ¿qué es lo que puede hacer que una política, ya sea vía acuerdos comerciales o ya sea por aportes voluntarios, ¿no?, tenga resultados positivos o no? Nos preguntamos, ¿no? Dependerá de cuál es la relación entre las empresas y el gobierno, a través de políticas quizás, o a través de la conexión que podría existir entre ellas, cómo se relacionan, ¿no? O las características mismas de la empresa, o de la industria, o del sector, porque obviamente cada sector tiene una naturaleza distinta, ¿no? Y en cada país incluso es distinto, ¿no? O quizás, como vimos, por ejemplo, en el caso de certificaciones voluntarias, depende mucho de la característica del consumidor. Es el consumidor el que marca la pauta, ¿no? Y obviamente también los consumidores y las comunidades tendrán que ejercer alguna presión en el gobierno para que implemente ciertas leyes. Entonces estamos hablando de ciertas características que están conectadas y que van a facilitar o no es el éxito de una política, ¿no? Y llámese política, no una política pública necesariamente, cualquier tipo de intervención, ya sea a través digamos, de una intervención voluntaria de la empresa o de una ONG, o también puede ser obviamente privado o público, ¿no? Tal vez puede ser una conexión con organismos internacionales, ¿no? Como por ejemplo nos contaba Santiago, a veces los países en desarrollo no tienen la capacidad necesaria para poder implementar esos certificados voluntarios, pero con fondos de repente puede ser que se alineen un poco y puede ser algo exitoso, o de repente no, porque terminan dependiendo de los ingresos internacionales, ¿no? Entonces, digamos, diferentes aspectos que tenemos que considerar cuando analizamos una política para buscar la sostenibilidad del comercio en general, ¿no? Entonces, ahí hay algunas preguntas de investigación intentando de plantear un poco la agenda de investigación. Preguntamos, por ejemplo, ¿no?, ¿cómo es que los gobiernos u otros actores podrían ayudar a que nos desarrollemos de manera sostenible, digamos, de la empresa, el país, la región, quizás, ¿no? Son preguntas un poco más grandes que pueden aterrizarse en preguntas más específicas, ¿no? ¿Cuáles son las políticas ambientales o prácticas o modelos que deberían ser promovidos, ¿no? Obviamente va a depender nuevamente de la empresa, del contexto, etcétera, de todo lo que hemos discutido, pero tenemos modelos distintos. Por ejemplo, economía circular, ¿no? La economía circular nos puede traer buenos resultados, pues la economía circular empieza con la idea más que nada ambiental, y ha ido incluyendo poco a poco el tema social, ¿no? ¿Qué estudios existen de cuáles son los éxitos porque dentro de la economía circular existen diferentes modelos? ¿Cuáles son los modelos que de repente se ajustan mejor a cada contexto? Podría ser otro tipo de pregunta, ¿no? ¿Cómo implementar y cómo evaluar estas políticas, ¿no? Porque obviamente una vez que no nos vamos a dar cuenta de si una política funciona o no, si es que no la implementamos, tenemos que estudiarla. ¿Cómo la vamos a estudiar? ¿Cómo la vamos a medir? ¿Cómo la vamos a compartir? ¿Cómo la vamos a comparar? Porque si cada uno hace una investigación con un marco teórico distinto o con un método distinto, ¿cómo comparamos si una política es igual que la otra? Entonces hay una coordinación también dentro de la academia y en general de todos los actores para poder llegar a estas respuestas, ¿no? Me gustó mucho cómo es que, por ejemplo, Santiago mencionó la participación de Mercedes en esta discusión, porque tiene la experiencia como policymaker, ¿no? Y también como Jean-Baptiste, por ejemplo, mencionó la importancia de incluir a las comunidades indígenas o no en la discusión sobre cómo mejorar los acuerdos comerciales y la implementación de la sostenibilidad y los acuerdos de sostenibilidad dentro de esto, ¿no? Una última pregunta, por ejemplo, ¿cuál es el rol de los consumidores? ¿No? Es importantísimo, sobre todo ahora que hay mucho greenwashing, ¿no? Estas
no sabemos cuando una empresa realmente está haciendo una política que promueve, que es buena para el ambiente o socialmente amigable, porque existe mucha desinformación, ¿no? Y nos podemos estar confundiendo, podemos pensar que sí, estamos consumiendo un producto que cumple con nuestros valores, con nuestros objetivos, pero de repente no. En otro sector, de repente hay trade-off también, ¿no? Ayuda ambientalmente, pero no socialmente, o por ahí. Tenemos 17 objetivos de desarrollo sostenible, son bastantes, entonces hay bastantes trade-offs que pueden aparecer por ahí, ¿no? Otra pregunta importante, ¿no? Cuando decimos una política tiene mejores resultados o buenos resultados, ¿en función a qué? ¿Nos referimos a en temas ambientales o temas laborales o a las comunidades a las que donde se está desarrollando? ¿No? Son diferentes preguntas que nos tenemos que hacer y eso al final nos termina enfocando la atención, ¿no? A las empresas. O sea, queremos, de una u otra manera, queremos hacer negocios más sostenibles, ¿no? Entonces, una pregunta de fondo es, si es que yo quiero promover negocios sostenibles, ¿qué hace a una empresa sostenible? ¿No? Y ahí viene otras preguntas que quiero compartir, como por ejemplo, cuáles son las estrategias que las compañías deberían de tener para reducir los impactos negativos. Yo sé que ya estamos en una etapa en la que no deberíamos de hablar de reducir, sino ya deberíamos estar incluso hablando de contribución positiva, ¿no? Pero cuáles son las variables, las dimensiones que hace a una empresa sostenible. Entonces, esa discusión es bastante importante, bastante necesaria y urgente, dado el contexto en el que estamos viviendo, ¿no? Y justamente me alegré mucho que lo mencionó también Santiago, el tema de las cadenas de valor, ¿no? Es muy importante conocer cuáles son las cadenas de valor que podrían ser realmente sostenibles, cómo podrían ser sostenibles, ya sea o no en una economía circular. Pongo ahí como economía circular porque generalmente es, digamos, el modelo que ha resultado ser más exitoso con respecto al tema ambiental, ¿no? Entonces, bueno, esa es mi intervención rápida. Nuevamente agradecer a Jean-Baptiste y a Santiago por la excelente presentación. Ahí yo los dejo, espero que haya por lo menos despertado un poco de curiosidad con los que están conectados con nosotros, porque la idea es que se unan a esta discusión no solamente el día de hoy, sino en el largo plazo. Gracias. Gracias, Katy, por plantearnos las preguntas que creo que son valiosas. Si quieren enviarnos alguna pregunta, por favor, les agradeceré que lo pongan en el chat. Vamos a tener una segunda ronda de comentarios de Jean-Baptiste y de Santiago sobre estos temas, cómo orientar nuestro trabajo. Le agradecemos su apoyo en cuanto a la investigación, pero también en el tema de cómo podemos influir, porque también como CIUT tenemos esta obligación de influir en las políticas públicas para mejorar la sostenibilidad del país. De hecho, por ejemplo, este trabajo que está en los diferentes flagships que ha trabajado Santiago, nos muestra claramente temas donde evidentemente pueden haber costos bien grandes de no tener claro que tenemos que tener un comercio realmente inclusivo, como lo mencionó Jean-Baptiste, y que no sean solamente algunas firmas las que puedan cumplir con esos objetivos, ¿no? Entonces, no seleccionar, digamos, por ejemplo, muchos de los datos que ha presentado es la que está en el mundo agrícola, pero en Perú tenemos el mundo de la pesca y la agricultura, que también está en ese mundo, el textiles, donde también tenemos ese mundo, y se forma una especie de dualidad en nuestra economía, entre aquellos que pueden cumplir con los estándares y los que no pueden, porque realmente son muy chiquitos o no son muy informales. O sea, ¿cómo realmente mejoramos eso si no lo tenemos a cabo? O pensar en los modelos que puede tener de tratados como el que donde EFTA logró que Indonesia se comprometa realmente en un cambio sobre su matriz ambiental en base al cambio en el tratamiento del palm oil, ¿no? Del aceite de palma, y que no es solamente ambiental, sino es social, y que hay una inmensa cooperación. Quizás sería bonito hablar de ese tema y entenderlo, porque eso puede también tener impactos en nuestra forma de acercarnos a los temas. Le doy la palabra a Jean-Baptiste y luego a Santiago para sus comentarios, por favor.
All right. I'm not sure, I understood all the expectations here, or whether I'm just expected to comment on what Kathy said. I won't be long. I just have a few thoughts that came to my mind. First of all, I was very pleased to see how Santiago's presentation, how complementary this was with mine. I'm actually have been thinking about a project comparing trying to measure the impact of these sustainability provisions in FTAs versus voluntary standards. So having the two put together, I was like, wow, can we actually quantify, VSS and, putting all sectors together, and what is the size, what size are we talking about? Because sometimes I feel like, however ambitious and well-intentioned countries might be, I think, sometimes companies can go much further than these so-called enforcement tools that are in practice not always implemented across all sectors. So sectoral initiatives may work better. And that's also why I think the EU is shifting now to more targeted priorities, something we saw also in the US Peru FTA, where the USTR decided, okay, we want to go big on environmental provisions, but there's one thing that is our priority, is deforestation. So that's the first, thing. I think putting the two pieces of the puzzle together is really fascinating, and I think it shows that trade and sustainability is really a multi-stakeholder endeavor with very different paths, as Kathy showed very clearly. And I think it can't be top down. To use another example, I have a friend who works with developing countries to help them export flowers. She's in the flower exports business. So she advises, countries like Kenya, Colombia on, how to implement, how to adopt sustainability norms, and she works with producers. And she says, sometimes a lot of demands by NGOs, Western NGOs, are just not, in practice, they're just too hard to implement. We can't, they have to respect also the local workers. And so I was pleased that you brought up the concept of sustainability trade-offs, because that's something that I think is very important. And again, the voice of, who is speaking when we talk about sustainability? That's something I alluded to in my presentation, and I think that's something I need to learn a lot about. But because our perspective is more of a northern perspective, but already the case study that I did on Peru showed that the U.S. government, however ambitious and well-intentioned, the goal is to improve forest governance. I'm all about this, but on the other hand, how to better include indigenous populations when you discuss forest governance. So you can't just, pile all these demands on a country without consulting everyone. And then the other question is the cost, how much resources. Now, in the case of the US Peru case, the cost was tremendous. It's like 90, what was that? $90 million, I think, that they spent, or 90. And so it's a lot of money that they put on the table. Same thing for, in the Mexico case. And I don't think all countries have as many financial resources as the United States. So who will finance these sustainability clauses? Another, I think, reason why multi-stakeholder models should be the way to go. And so trying to identify, okay, who is working on this? Is that the ILO? Is that UNEP? What are the NGOs that are interested? Can academia, through partnership with that combines research and policy and more like research action kind of projects, can they also contribute to collect better data? So I think there's still, it's an agenda that has a long history, but there's still so much to do, as you both said. Thank you. Thank you. Jean-Baptiste or Santiago, go ahead.
Sí, gracias, Mercedes. Yo creo que, bueno, Katy ha tocado unos temas fundamentales en relación a la agenda de Perú y en relación a la agenda de investigación. Yo creo que ella tiene mucho más claro el concepto que hay que llevar la investigación un poco más cerca de lo que son las necesidades en el sector peruano en cuanto a este tema del comercio sostenible. Y aquí yo tal vez quería adjuntar un poquito para ver un poquito por dónde van ustedes también en el centro de investigación. Yo creo que la investigación en esta área es muy grande y se puede tratar mucho sobre los temas de política pública. También se tiene que tratar mucho sobre el tema del sector privado y también es importantísimo ver cuáles son las necesidades de los pequeños y medianos productores y exportadores en Perú. Nosotros, siempre que llevamos a cabo investigación, tenemos otro estudio que lo hemos hecho con el IISD sobre cuáles son los bottlenecks desde el punto de vista del farm level de las certificaciones. Y yo creo que ahí es donde uno se da cuenta realmente en que son temas tan básicos como puede ser la capacitación, como puede ser tanto el acceso a los mercados financieros, el corporativismo, si sirve o no sirve dentro de esta agenda de desarrollo sostenible y el comercio internacional. Entonces, tal vez llevarlo a ese tema, yo creo que sería importante para el centro de investigación porque ustedes están ahí en el terreno, ¿no? Entonces, ahí es donde pueden recopilar un poquito de información. Creo que en el caso, por ejemplo, cuando nosotros, mira, yo he dado formación sobre el tema de certificaciones en países de América Latina y a veces me llevo sorpresas muy impresionantes porque a veces la hago con temas de acuerdos comerciales y tienes un salón con 40, 50 exportadores y ellos te dicen, no, yo ya no quiero saber lo que son las normas técnicas al comercio, yo no quiero saber las normas fitosanitarias, todo eso ya me lo sé. Todo eso ya lo tengo claro cómo funcionan. Ahora yo lo que quiero es cómo el sector, a través de estas certificaciones privadas, me está llevando a no poder cumplir esas normas, ¿no? Entonces yo creo que ahí vincular esto con las políticas y con lo que mencionaba Katy de las cadenas de valor es fundamental para el caso peruano, ¿no? Entonces eso es un poquito algunas recomendaciones para el centro. Muchísimas gracias, Santiago, Katy, Jean-Baptiste, Joana, por habernos permitido estar en este evento y hemos cumplido la hora precisa, son 9:30. Y bueno, los queremos invitar a participar en la siguiente conferencia, la 11ª conferencia que se realizará justamente para conmemorar nuestro 50 aniversario como centro de investigación el próximo miércoles 26 de octubre a las 5 p.m. El título de la conferencia es Aportes a la investigación y política ambiental. Seguimos acercándonos en el tema. Retos para el desarrollo sostenible de Perú. Organizado por el área de Economía de los Recursos Naturales y Ambiente. Así que están todos invitados. Hemos tenido un público maravilloso. Más de 40 personas. En un momento éramos 45 por lo menos. Y algunos son peruanos y algunos internacionales. Así que me encanta. Hay gente del sector privado, del mundo de la academia y gente también del mundo público, que han hecho política pública alrededor, así que veo a una Vicky Elmer, que es muy querida, funcionaria del MINCETUR, y creo que es interesantísimo que podamos tener esos temas. Nuestros estudiantes también han participado, algunos de ellos ya están haciendo investigación en esta materia, así que los felicito y agradezco mucho a todos nuestros expositores. Las presentaciones las vamos a tener disponibles y vamos a tener esto también en un video, así que nos va a servir para nuestros cursos también. Muchísimas gracias a todos por su participación. Nos vemos la próxima semana. Gracias a todos. Gracias. Muchas gracias. Bye. Muchas gracias. Gracias a todos. Buenísimo, gracias. Salió bien. Sí, no, muchísimas gracias. Realmente bien interesante y además las conexiones, ¿no? Y todo esto que han mencionado y que está ahí y que tenemos que pensar.